Hola, bienvenidos a semana número 4 de esta serie de 7 semanas donde estamos hablando de nuestro propósito para vivir aquí en la tierra. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y nosotros ya hemos comenzado a hablar de que primero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hemos comenzado a hablar acerca de los 5 propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya hemos discutido 2 de esos propósitos. Hoy vamos a tener el tercero. Y el tercero se llama esto, discipulado. Y discipulado se encuentra en estos siguientes versículos. En Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20, Jesús dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, Él está hablando acerca de lo que es ser un discípulo. Primero, el trabajo es hacer discípulos, y Él menciona que un discípulo es uno que obedece todo lo que Dios ha dicho a nosotros. Entonces, propósito número 3 es el discipulado. Ahora, hay 3 verdades que tienen que ver con el discipulado. Número 1 es esto: todo es diseñado para crecer. Todo es diseñado para crecer. Árboles y plantas y personas también. Tu vida espiritual es diseñada de tal forma que debe de seguir creciendo todo el tiempo. Número 2, crecimiento es natural. Crecimiento es natural. Cuando no hay crecimiento, hay algo fuera de orden. Crecimiento es natural. Ahora, no estoy hablando como ser humano tanto de crecer en altura, eso sí, pero en un momento eso para y después comienza a crecer en la panza. Bueno, de eso tampoco estamos hablando. Pero nuestro carácter, nuestro espíritu, alma, corazón, mente, todo eso puede seguir creciendo por el resto de nuestras vidas. Crecimiento es natural. Número 3, el crecimiento nunca para. Nunca debe de parar el crecimiento. El único que para el crecimiento es cuando hay algo impidiendo el crecimiento natural de algo. Pero el crecimiento nunca para, es algo que sigue y sigue y sigue. Entonces la pregunta es, ¿qué es el discipulado? Pues el discipulado número 1 es esto, es crecimiento. Nada más y nada menos, es así de sencillo. Discipulado es crecimiento, es un compromiso a seguir creciendo en nuestras vidas. Ahora, número 2, dice la definición de la palabra en griego para discipulado es estudiante. Entonces, un estudiante es alguien que siempre está creciendo en su vida. Un discipulado o un discípulo es un estudiante. Mateo 28:20 dice, enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Es un estudiante. Aprende porque ha recibido enseñanza y de lo que aprende lo pone en acción. Número 3, por la naturaleza, esto significa que un discípulo es alguien que siempre está creciendo. Si discipulado es crecimiento y un discípulo es un estudiante, aquel estudiante siempre va a estar creciendo. ¿Por qué? Porque siempre está aprendiendo. El estudiante está siempre aprendiendo, por eso está siempre creciendo. Número 4, lo que aprendemos es importante solo si lo ponemos en práctica. Si lo ponemos en acción, la información es importante. Demasiada gente piensa que ser un buen discípulo de Jesús tiene que ver con memorizar toda la Biblia, saber un montón de información. Eso no es un buen discípulo. Ahora, buenos discípulos van a saber más de la Biblia, pero lo que define un buen discípulo es que ese discípulo pone en acción lo que ha aprendido. Es que lo que tiene aquí en la cabeza llega al corazón
y sale por las acciones de esa persona. Ahí tienen el árbol y ya hemos hablado de raíces, del tronco. Hoy el discipulado va junto con las ramas del árbol. ¿Y por qué las ramas? Sencillamente porque las ramas son varias en un árbol y hay varias áreas en nuestras vidas donde debe de existir el crecimiento, el discipulado en nuestras vidas. Esto nos lleva en la próxima página a uno de los valores de Ciudad de Vida. Se llama espiritualidad holística. Significa esto: nuestro deseo es crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Vivimos por el fruto del Espíritu Santo. ¿En qué áreas? En nuestros pensamientos, acciones, emociones y creencias. Debemos de vivir con el fruto de Dios en cada área de nuestras vidas. Esto es extremadamente importante. Y este valor nos comunica una verdad muy importante, que el discipulado tiene que ver con crecimiento en cada área de nuestras vidas. No en una área, no en 2 o 3 áreas, sino en cada área de nuestras vidas. Vamos a mirar a unos versículos, los encontramos en Filipenses capítulo 4, y vamos a sacar unos 3 puntos de estos versículos. Número 1 es esto: Dios desea que crezcamos en nuestras emociones. Puedes poner esa palabra ahí, la palabra emociones. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios quiere que nuestros corazones, donde están ubicados esas emociones, crezcan, que sean bendecidos de parte de Dios. Número 2, Dios desea que tú y yo crezcamos en nuestros pensamientos. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Todo eso tiene que ver con los pensamientos. Dios desea que tú y yo crezcamos en nuestros pensamientos. Y número 3, Dios desea que crezcamos en nuestras acciones. En nuestras acciones. Y esto está en versículo 9 de capítulo 4 de Filipenses. Dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. No dejen de poner en práctica, Él dice. Debemos de seguir creciendo en nuestras acciones. Ahora esto nos lleva a la primera pregunta y discusión. ¿En cuáles de estas 3 áreas, emociones, pensamientos y acciones, necesitas confiar más en Dios para que crecimiento pueda ocurrir? Toma un momento y discute eso como grupo. Ahora, bienvenidos de regreso. Seguimos adelante. Déjame hablar un poco de lo que es del discipulado y la vida real. Unos puntos ahí. El discipulado es como las ramas del árbol, como ya mencioné. Las ramas representan el discipulado en nuestras vidas. Ahora, el discipulado tiene que ver con agarrar fuerza en las diferentes y distintas áreas de nuestras vidas. Hay diferentes áreas, como ya dijimos, emociones, pensamientos, todo lo demás, diferentes y distintas áreas en nuestras vidas. El próximo dice: el discipulado solo es posible cuando la obediencia está presente. Si no hay obediencia, no hay crecimiento. Si no hay obediencia, no hay un discipulado. Próxima página, seguimos.
La meta de aprendizaje no es hacer crecer una cabeza grande, sino hacer crecer un corazón grande. Cuando tú y yo aprendemos más de Dios, de su palabra, la meta no es saber más, sino sentir y vivir más. Entonces la meta no es un cerebro más grande, sino un corazón más grande. Y últimamente ahí dice, el crecimiento solo ocurre cuando hay fricción. Cuando hay fricción. Cuando hay dos cosas ahí que tienen fricción, solo ahí es cuando el crecimiento ocurre. Pues, ¿cómo lo podemos entender? Piénsalo como una semilla. Cuando la semilla recibe su agua, poco a poco esa semilla como brota y comienza a salir su primera hojita. Pero ¿qué tiene que hacer para salir? Tiene que pelear contra la tierra y después para seguir creciendo tiene que pelear contra la gravedad. O sea, siempre hay fricción en el proceso. Cuando todo es fácil, no hay aprendizaje y no hay crecimiento. Solo cuando hay fricción, dificultad, podemos crecer. Entonces la pregunta y discusión que viene ahorita es esta. ¿Cuáles tipos de cosas crees en tu vida que nos ayuda a crecer? Habla de eso. Bienvenidos, espero que tuvieron buena discusión. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a crecer? Hay diferentes cosas. Déjame compartir contigo 5 cosas que nos ayudan a crecer. Número 1, hay que aprender de otros. Esto tiene que ver con la enseñanza. Hay que aprender de otros. Por eso, para crecer en Cristo es tan importante ser parte de una iglesia regular, escuchar a un pastor que predica la palabra de Dios, porque sin eso tu corazón, tu alma, tu mente no va a crecer como debe de crecer. Entonces aprendemos de otros. Número 2 es eso, amar a otros y recibir su amor. Esto tiene que ver con las relaciones, Cuando tú y yo amamos a otros y otros a nosotros, eso nos ayuda a crecer en nuestras vidas también. Ese amor es tan importante. Número 3, hay que vivir en el momento. Vivir en el momento. Esto tiene que ver con circunstancias dadas por Dios. ¿Sabe qué? Dios da o permite a cada uno de nosotros pasar por distintas o diferentes circunstancias, algunas buenas y algunas malas, pero cada circunstancia viene siendo parte del plan de Dios para nuestras vidas. Quizás no lo has pensado de esta forma, pero tú puedes crecer a través de circunstancias difíciles o malas. Porque cada circunstancia es una oportunidad dada de parte de Dios para crecer en nuestras vidas. Número 4, dar una mano. Dar una mano. Esto tiene que ver con servir a otros. Cuando tú y yo servimos a otros, nuestros corazones, nuestras almas comienzan a crecer. Porque cuando nosotros damos de nosotros, recibimos más de Dios. Es tan importante servir y ayudar a otras personas. Y número 5, hay que aprender de Dios. Esto tiene que ver con disciplinas espirituales. Tú y yo debemos de aprender de buenos pastores y líderes, pero también debemos de aprender directamente de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay unas maneras principales. La letra A ahí dice la oración. A través de orar, hablar con Dios diariamente. Número 2 es el ayuno. Cuando tú y yo decidimos dejar algo, una comida y otras cosas, para escuchar más de Dios y depender de Él. Y número 3 o la letra C es leer la Biblia diariamente. Cuando tú y yo nos metimos en la palabra de Dios diariamente, nuestras vidas van a crecer más porque andamos aprendiendo de Dios. Ahora, para concluir esta sesión, como siempre, hay un versículo ahí que puedes memorizar y también unas preguntas, 3 preguntas
que están ahí para tú o para ti pensar y desarrollar con el grupo o solito si tú deseas así. Termina lo que es sesión 4 hablando del tercer propósito que se llama discipulado. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.